Bueno, la propuesta para el día de hoy es charlar sobre una problemática completamente distinta de la que venimos planteando en esta mañana. Tiene que ver con el manejo de las yeguas viejas en los sistemas de producción. Las yeguas viejas han sido de mi interés desde hace mucho, mucho tiempo. Y al principio solamente veía como, simplemente como la parte individual, y de a poquito fui metiendo todo eso que sabía de lo individual en sistemas de producción y ver qué hacemos con ellas eh, de manera un poco más holística. Así que creo que una de las partes principales del porqué de las yeguas viejas tiene que ver con que durante los últimos años, eh, o durante las últimas 2 décadas al menos, varias cosas sucedieron que ponen a las yeguas y a los padrillos viejos también en un rol mucho más protagónico de lo que venía ocurriendo en nuestros sistemas productivos. Por un lado, los caballos de deporte y sobre todo los caballos recreativos han aumentado exponencialmente en todos los lugares en donde nosotros estemos ubicados. Alrededor nuestro seguro hay varios centros ecuestres, eh, ya sea tanto como recreativamente, como mascotas o como todo lo que tiene que ver con la equinoterapia y todas las terapias asociadas a los caballos. Eh, y todo eso ha hecho, sumado al buen cuidado que nosotros tenemos de los caballos, la medicina ha mejorado un montón, y asimismo todo el bienestar y todo el confort que les damos a esos caballos que tanto queremos. Y eso, al igual que en los humanos, ha hecho que la vida media y la longevidad de esos caballos sea mayor. Eh, Obviamente que la anécdota siempre está de que ha tenido un caballo muy, muy viejo, pero hoy en los sistemas productivos estamos viendo un aumento de esa cantidad, y eso constituye un tercio aproximadamente de la población inclusive productiva que tenemos, ya sea en sistemas de cría más extensivos o en sistemas más intensivos, como por ejemplo puede ser un centro de embriones. Entonces, el porcentaje de esos animales en ese tipo de sistemas viene en incremento, y son animales que, si bien están sujetos a, a mejores condiciones de lo que existía antes, porque en ese sentido todo ha mejorado, eh, están sujetos también a un nivel de producción mucho más alto, y eso trae algunas consecuencias que vamos a ver. Ah, hermano, ¿cómo Entonces, robaron? ¿Para qué él paga este curso de mierda? bueno, entonces, cuando estamos hablando de cuidados médicos del animal, mi perspectiva es que siempre tenemos como una intervención aislada y una intervención un poco sesgada, porque solo nos llaman o recurrimos a ellos cuando tenemos algún problema, y muchas de las pérdidas que tenemos productivas tienen que ver con cuestiones subclínicas que muchas veces no son observadas dentro de estos animales. Entonces, nuestra aproximación en general es como un efecto bombero de ida y vuelta con estos animales, o ya sea desde el punto de vista médico o desde el punto de vista reproductivo, en donde nos llaman solamente cuando hay un problema de fertilidad o cuando su fertilidad ya ha llegado a descender a un nivel en donde muy pocas yeguas se preñan, o cuando estos animales ya, lo mismo a nivel clínico. Entonces, mi pregunta inicial para dejar planteada es, ¿cómo podemos hacer para cambiar este abordaje que tenemos sobre estos animales y que no solamente son importantes desde lo emocional, sino también desde lo productivo? ¿Y cómo podemos hacer para cambiar eso desde una mirada un poco más general y en interacción con un grupo de personas con las que tenemos que trabajar, que es la parte clínica, la parte nutricional, en los distintos sistemas, y cómo preparamos los sistemas para que eso pueda ocurrir? Entonces, creo que una parte importante de este proceso que hacemos con los caballos es diferenciar entre signos clínicos que tienen que ver con patologías y signos clínicos que tienen que ver con el envejecimiento propiamente dicho. A veces se torna muy difícil poder prestarle atención a cosas que vienen ocurriendo y pasan desapercibidas, pero es algo que cuando tenemos, recién Debbie habló sobre los datos,
Y yo creo que es una gran herramienta que tenemos, gran, y que la desaprovechamos un montón en sistemas productivos y sobre todo en Argentina, donde tenemos grandes números de animales y datos que registramos y que después no usamos. Pero cuando uno analiza muchas veces, ya sea en los padrillos, en las yeguas, inclusive en animales en competencia, cuando uno viene analizando esa yegua, ese caballo y ese grupo, venía como avisándote de un montón de cosas que estaban pasando y nosotros las pasamos por encima. Y muchas de ellas constituyen procesos patológicos, pero muchos de ellos constituyen procesos totalmente fisiológicos de los cuales no nos estamos percatando y tampoco estamos tomando medidas para tratar de mejorarlos. Entonces, como dije recién, creo que mi punto está focalizado no tanto en describir cómo ocurre esto, sino en tratar de pensar juntos y tratar de poner sobre la mesa algunos puntos importantes de una intervención mucho más holística en este grupo de animales de nuestros sistemas productivos. Eh, y cuando hablo de una intervención holística me refiero no solamente a abordarlo desde diferentes áreas, sino cómo planificamos qué vamos a hacer con estos grupos. Porque son grupos de animales que, como dije antes, no pueden compensar diferentes situaciones de la diaria y del sistema productivo. Entonces, dada esa falta justamente de compensación por el envejecimiento, necesitamos pensar y armar estrategias de manejo que le permitan a estos animales seguir mostrando su mejor cara o su mejor potencial. Eh, entonces, eso depende estrictamente de nosotros, creo, es algo en lo que me parece que tenemos que trabajar y voy a plantear algunos de los puntos que para mí son importantes en estos animales. Muchas veces este tipo de intervención es muy buena a corto plazo, logramos solucionar problemas inmediatos, pero no terminan de convencerme, al menos a mí, a largo plazo en decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué vamos a plantear para el futuro? Y termina siendo como hambre, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, cuando hablamos de estos animales, hablamos de mejorar la calidad de vida, de su importancia económica. Generalmente estos animales ya tienen una progenie probada, tienen un alto mérito genético en general o tienen un valor emocional muy importante para los dueños, tanto más que cualquier otra yegua o cualquier otro padrillo. Entonces, constituyen un sector del sistema productivo que requiere de muchísimo trabajo, que en general está subestimado. Entonces empezamos a discutir entre cosas como el diagnóstico, cuánto tiempo lleva, cuánto dinero demanda este grupo de animales y cuál es el pronóstico, o sea, qué podemos pretender de ellos para empezar y qué podemos, una vez que establecemos estrategias, qué podemos lograr con esas estrategias. Y a veces establecer pronósticos con este grupo etario no es tan fácil, pero al menos me parece que tenemos que tener planteada qué cosas pueden producir y qué cosas no. Es muy fácil confundir, digamos, es muy difícil poder plantearle a un propietario que un animal es viejo y por esa razón no va a poder hacer determinadas cosas, porque hay un valor emocional, es como con un hijo. O sea, si a vos vienes y dices, tu hijo no va a poder hacer esto, decís, sí, mi hijo va a poder, porque no tiene un valor emocional puesto ahí, muy importante. Lo mismo creo que pasa con los caballos. Entonces, simplemente para entender de qué estamos hablando, creo que el envejecimiento lo definiría como un proceso proinflamatorio en donde hay una disfunción orgánica general y esa disfunción orgánica está producida por varias cosas, se resume en varias cosas, pero básicamente la tasa de reparación celular está disminuida, entonces eso hace que todo empiece a trabajar y que los mecanismos compensatorios de esa tasa de recuperación celular o de reparación celular empiece a aumentarse eh, hasta un momento en donde deja de compensar y ahí empezamos a encontrar problemas mucho más graves. Hay una reducción de la actividad del sistema nervioso, eso tanto motor como funcional. Hay disfunciones
en la parte motora locomotriz, digamos, inclusive posturales. Hay deficiencias inmunológicas, la inmunosenescencia es una gran área de estudio, y lamentablemente para nosotros, que somos en general binomiales, sí o no, esto va pasando progresivamente y son cosas que nosotros no notamos, pero es cierto que en muchísimos trabajos y con muchas especies, inclusive en los equinos, se ha podido demostrar que la respuesta inmunológica de las vacunas no es lo mismo, que empieza a haber eh, una predisposición a tener mayor enfermedades, mayor número de enfermedades, pero una de las cosas que no se ha podido relacionar en los caballos con respecto a otras especies, por ejemplo los humanos, es que las enfermedades degenerativas y algunas enfermedades, como por ejemplo los tumores, están asociadas a caballos viejos, pero no en tan alta proporción como los humanos. Así que desde ese punto de vista es una ventaja para nosotros. La baja tasa de reproducción, desórdenes metabólicos en general, pero uno de los más nombrados y de los que mejor conocemos es el PPID. Y esto es la consecuencia de muchísimos mecanismos de expresión genética y de transducción de señales a través de proteínas que no están funcionando bien, y que como dije antes, esa disfunción orgánica simplemente lo que nos muestra es que estos mecanismos intracelulares y de conexión entre los distintos órganos han perdido la regulación o no son capaces de compensar como lo hacían antes. Y esto es lo que denominamos como senescencia reproductiva. Entonces, hay varios factores proinflamatorios que se mantienen como activados y como siempre listos para poder actuar, para poder resolver cualquier tipo de situación, justamente porque hay otros que están desregulados y entonces el mecanismo compensatorio es eso. Y por eso decimos que la senescencia, la vejez, es un estadio proinflamatorio. Entonces, la senescencia es permanente en general, es generalizada y es irreversible por definición, a lo que a esta última palabra pongo un signo de pregunta, dado el enorme crecimiento que hay en terapias regenerativas. Creo que pertenece a una definición un poco antigua todavía, creo que mucho por estudiar y mucho por hacer. Y bueno, ya Belén y Gabriel pudieron contarnos un poco de las cosas que van sucediendo y a ese nivel se está trabajando con células madres para que esta parte de irreversible esté ya vieja. Pero en términos de sistemas, el envejecimiento se muestra, son animales, son grupos etarios en donde hay una disminución de la masa corporal y del peso, eso es algo que observamos, y esto está producido por un desequilibrio entre el catabolismo y el anabolismo de esos animales, como todos nosotros sabemos, y eso se observa en este tipo de animales. Hay una fatiga frecuente, crónica, y falta de respuesta dada su envejecimiento neurológico y locomotor. Sumado a eso, en muchos casos hay animales que traen problemas crónicos con respecto al aparato locomotor y a su capacidad de locomoción. Y eso también genera que muchas cosas de su comportamiento vayan modificándose. Hay menor flexibilidad articular y muscular, sin necesidad de haber una patología concreta, pero son cuestiones generales. Y el desgaste dentario al que están sujetos, dado su cantidad de años, digamos, eh, pero que después va a tener un impacto bastante importante en lo que ocurre. Entonces, muchas veces vemos una yegua como esta que está en una excelente condición corporal, sin embargo, y una excelente, la vemos bien, digamos, entonces creemos que ella puede ser capaz de hacer un montón de cosas, pero sin embargo no consideramos que todo eso, a pesar de que no veamos a la yegua ni mal, ni caminando renga, ni o manca, y que está que tiene bienestar y que está contenta donde está, eso no quiere decir que el envejecimiento no haya ocurrido y eso no quiere decir que nosotros no tengamos que pensar en una estrategia concreta para este tipo de animales.
Eh, Hay cosas que de todas maneras van a pasar, como lo que les contaba recién, las diferencias entre el catabolismo y el anabolismo, y nosotros vamos a tener que generar nuevas estrategias para poder lidiar con eso. Entonces, creo que en realidad son muchos más puntos. Yo en esta oportunidad definí 3 puntos de los que me gustaría hablar un poquito, que tienen que ver con la dieta de esos animales, tienen que ver con el dolor y su función dentro del resto de las estructuras y con el equilibrio interno, eh, que es realmente un equilibrio que está intentando mantener ese organismo. Y por último, de la reproducción, en donde muchas veces creemos, y hemos visto en toda la mañana, creemos que la reproducción es algo que puede ocurrir y que debería ocurrir y que están obligados esos individuos a tener que reproducirse porque así lo creemos y que muchas veces eso no es una condición posible, digamos, y tenemos que saber cuándo plantearlo como ya no es más posible. Entonces, con respecto al primer punto que tiene que ver con la dieta, simplemente voy a plantear algunas cosas, si quieren después las podemos discutir en las preguntas, y quizás Ariel pueda hacer muchas más acotaciones que yo al respecto, pero siempre que tenemos un animal viejo, en mi caso, casi siempre es enfocado a la reproducción, eh, pero me parece que con respecto a la dieta, son animales que la dieta va a condicionar casi todo lo que hagamos. Eh, y son animales que en general tenemos muchos problemas para mantenerlos en peso, digamos, para mantener su score corporal saludable, pero no solamente sin tanto peso o con poco peso, sino para mantenerlo en el tiempo, porque son animales que tienden a disminuir su consumo y ese consumo está disminuido por varias razones, pero fundamentalmente esa disminución en el consumo tiene que ver con que a medida que aumenta la edad hay hormonas que van interactuando de distintas formas y que generan una anorexia, que no es una anorexia en términos patológicos, sino como crónica, que van perdiendo capacidad de consumo y eso está dado por varias cosas, no solamente por cuestiones hormonales, sino tienen que ver con su insuficiencia dentaria para poder aprender la comida, para poder elegir la comida, tiene que ver con su nivel de masticación, tiene que ver con la cantidad y el volumen por bocado que pueden consumir, y también tiene que ver en muchas ocasiones está relacionado a su capacidad de locomoción. La capacidad de locomoción le permite a estos animales poder elegir, poder seleccionar, poder eh, cambiar la frecuencia en el día de lo que comen, la cantidad de masticaciones y el volumen del bocado, como dije anteriormente. Entonces, los animales añejos en general regulan lo que comen y y, y el, y esa capacidad de elección también está sujeta al requerimiento que tienen y a lo que esa pastura o ese recurso forrajero le está aportando. Entonces, cuando nosotros trasladamos estos animales de esta situación a campo y le sumamos un factor de estabulación, lo que estamos cambiando, no solamente esto, sino que todo lo que está regulando naturalmente en su dieta y lo que normalmente puede hacer para compensar todos sus problemas, además le estamos agregando el estabulamiento. Entonces, yo creo que ahí estamos agregando un factor muy importante a tener en cuenta en cómo le impedimos no solamente que regule lo que ya de por sí está desregulado, sino que además le vamos cambiando cosas que un caballo normal puede compensar y este grupo etario no puede. La habilidad para comer, como dije anteriormente, no solo es de su capacidad de aprehensión, sino de su capacidad de locomoción. Y la demanda metabólica, que empieza a tener algunas complicaciones, inclusive en la digestibilidad del alimento que eligen. Necesitamos alimentos mucho más digestibles porque así como hay una dificultad para aprender, hay una dificultad para poder aprovechar lo que comen, los nutrientes que van obteniendo mediante la aprehensión de la comida.
Y lo mismo pasa para la generación del bolo alimentario, lo mismo pasa a nivel intestinal, su microbiota está cambiado, o sea, hay muchos factores desregulados en todo ese tracto digestivo que van cambiando y que van requiriendo que nosotros adaptemos determinados tipos de hábitos. Em, Como les dije recién, la masa muscular va disminuyendo y lo puse adrede, porque eso cambia casi todo lo que tiene que ver con la cuestión metabólica, la disminución de la masa muscular, inclusive de la actividad y en consecuencia más pérdida de masa muscular y ese catabolismo aumentado van generando eh, un cambio en el metabolismo y en las vías metabólicas que se van activando. Y eso también es importante tenerlo en cuenta ahora a la hora de la termorregulación, a la hora de su capacidad de compensación, a la hora de su capacidad de poder resolver algunos problemas propios de la edad o de enfermedades propias de la edad. Entonces, esta visión un poco más ampliada creo que hace que uno tenga que esforzarse y hacer de la dieta un caballito de batalla a favor del animal y no en contra. Bueno, esto es algo con lo que nos enfrentamos siempre que trabajamos con animales añosos y es algo a lo que muchas veces he visto en mi experiencia que pasa por alto. Muchos caballos que los vas a observar en el paddock o inclusive en el lote y tienen pérdida de bolo alimentario, no alcanzan a consumir todo lo que se les ofrece. Y cuando uno hace un examen más profundo de ese animal, observa que severos problemas dentarios y bueno, y está reportado que es uno de los principales problemas en los animales viejos, pero muchas veces a campo sobre todo, solamente el problema de dientes es algo relacionado al training, a la embocadura, a ese momento en donde tiene que estar todo bien, y los animales añosos o ese lote lo dejamos pasar, lo dejamos de lado, y es una de las principales cosas que yo creo que tenemos que prestar atención para que esos animales no solamente los podamos reproducir, sino también para su propio bienestar, digamos. Y estos problemas dentarios a veces no necesariamente tienen que ser algo que se observa clínicamente como un problema, sino que muchas veces hacen interferencia en el tiempo de masticación, en el tiempo de salivación y como dije recién, en el grado de masticación del alimento y eso cambia bastante la digestibilidad de lo que ese animal está pudiendo consumir. Entonces, durante la última década hay mucha información nueva sobre los cambios en la microbiota y cómo la microbiota interactúa con todos estos factores y mucha información sobre cómo los mecanismos de regulación y los mecanismos de desregulación en los animales y sobre todo en humanos añosos van cambiando la digestibilidad, no solamente desde el punto de vista cuánto ingresa, cuánto aprovecha, como lo teníamos asociado desde siempre, desde lo que estudiamos de nutrición, sino también en cómo interfiere eso en la producción de hormonas, en la producción de endorfinas, de catecolaminas, de melatonina, y cómo se desregulan un montón de vías metabólicas que tienen que ver no solo con la reproducción, sino con, por ejemplo, la reacción de los animales a las horas luz que reciben por día, inclusive en los humanos, o sea, a cuánto dormimos o cuánto estamos despiertos. Entonces, es mucho más complejo de lo que imaginábamos hace algunos años y creo que es algo a lo que ya tenemos la suficiente información como para decir, bueno, a esto hay que prestarle mucho más atención de lo que normalmente le prestábamos. Bueno, y esto obviamente son problemas específicamente patológicos, digamos, que debemos evitar, y que es en general nuestro enfoque. Nuestro enfoque veterinario generalmente tiene que ver con la patología, y yo creo que tenemos que cambiar un poco eso hacia cómo mantenemos la salud y no tanto a cómo atendemos la patología, sobre todo en sistemas productivos que en general tienden a ser sistemas de animales sanos. Entonces, bueno, algunas cosas que suelo tratar de ver o trato de prestarle atención
es aumentar un poquito el consumo desde lo que uno calcula, como el 2% de peso vivo. Normalmente, si uno calcula que es un animal en mantenimiento, estaría eh, yendo más a tratar de conseguir un consumo del 1,5. Yo prefiero calcularlo en el 2%. Si son en animales estabulados, hago el mejor esfuerzo que se puedan, tratar de que tengan alimento todo el día, en tratar de que esa estabulación no sea box, sino que sea en un piquete, y porque el piquete no solo le permite la posibilidad de a lo mejor tener un rollo o tener algún otro tipo de provisión del alimento, sino también porque el piquete los obliga a caminar, los obliga a estar en movimiento, y en ese sentido no solamente se activan los músculos, sino también el drenaje linfático, también el retorno venoso periférico y un montón de otras cosas que tenemos muy en cuenta en los humanos y no tanto en los caballos adultos años. Retardar el consumo para que el animal esté comiendo todo el tiempo, eso mejora mucho su grado de ingestión, le permite al animal llegar a conseguir un consumo del 2%, y también mejora todo lo que ya dijimos que estaba deteriorado, como la salivación y la aprehensión. Muchas veces, sobre todo enos que tratar de dar enos primero de buena calidad, obvio, pero cuando hablamos de henos de buena calidad, seguimos hablando de henos de un animal, de alimento deshidratado. Y en ese caso me gusta mojarlos un poco antes de darlos para retener las hojas, para hidratarlos y para aportar un poco más de agua, y que la masticación y la hidratación de eso sea mejor. Eh, y la utilización de aceites es algo que normalmente hacemos. Yo sé que es tiempo demandante y que a veces no es tan sencillo, pero la utilización de aceites permite agregar, primero, un recurso de mejor digestibilidad que un hidrato de carbono, y en segunda instancia permite poner en muy poco volumen, sin alterar el volumen total de consumo de fibra, en muy poco volumen, una cantidad bastante importante de megacalorías. Y generalmente funciona muy bien. Y como mi aproximación casi siempre es reproductiva, en los últimos 5 años hay 2 o 3 trabajos nuevos que afirman que el tipo de ácido graso que nosotros ponemos en la dieta tiene una incidencia directa en el perfil de ácidos grasos obtenidos en los folículos, en el líquido folicular, y ese líquido folicular está en completa relación con el ovocito. Y entonces, si bien aún no tenemos datos contundentes como para afirmarlo, en principio creemos que la incorporación de esos lípidos del ovocito, que ocurre desde el líquido folicular a los ovocitos, mejorarían la calidad del ovocito. Y es tan así que inclusive eh, o sea, distintos tipos de ácidos grasos han sido evaluados con relación al perfil de ácidos grasos en el líquido folicular, y tenemos alguna evidencia en las yeguas de que eso también ocurre de esa manera, y que en principio una de las estrategias para mejorar la calidad ovocitaria sería cambiar la dieta mejorando aceites altos en aceite linoleico u oleicos, y que eso sería una posibilidad real de mejorar, bueno, la calidad o la condición ovocitaria. Hay algunos trabajos y conocemos de trabajos que aún no han sido publicados, pero que van a hacerlo dentro de muy poco tiempo, en donde yeguas que no tenían ningún embrión, estoy hablando de sistemas de OPU-ICSI, yeguas en donde no se conseguían embriones, eh, y que habían sido varias veces aspiradas en otras temporadas. Antes de iniciar la temporada reproductiva, 45 días antes, se comenzaron a suplementar, y esas yeguas empezaron a tener datos de eficiencia mucho más altos de los que tenían hasta ese momento, y lograron tener embriones y preñeces post-ICSI. eh, y si bien necesitan un número alto, por eso es más difícil de publicar, pero si bien están acumulando data para poder publicar, las personas que están realizando estos trabajos afirman o nos cuentan que
que sería que realmente funciona la suplementación en estos casos, bueno, como recién Ariel mencionaba algo con respecto a los padrillos, igual. Eh, el balance de minerales, de vitaminas y de y lograr que estos estén en la dieta en una proporción adecuada es bastante importante. Normalmente las dietas altas en proteínas serán dietas altas en proteínas. Si uno hace el conteo de los requerimientos, generalmente sobran de a montones. Y estos caballos muchas veces no tienen capacidad de compensar toda esa sobra de proteínas y tenemos algunos desbalances que no es que se trasladen a falla en la función renal, pero sí pueden generar algunos desbalances metabólicos que es necesario corregir. Y por supuesto la suplementación de vitaminas que creo y considero realmente importante en estos animales más que en otros. Por otro lado, dije la palabra dolor. Creo que el dolor es algo que va condicionando y que se empieza a interrelacionar con lo otro que mencionamos anteriormente. Son caballos que tienen un dolor crónico eh, y que no necesariamente, que a veces reagudizan ese dolor y a veces lo mantienen crónico, pero cualquier animal con el que me toca trabajar y es añoso, asumo que tiene dolor crónico y alguna de las cosas digamos, que tiendo a pensar es que no solamente hay que hacer un manejo del dolor, ya sea local o sistémico, que a veces no es tan fácil, sino que tiene que ver con muchos otros factores de control que tienen que ver con el peso. Eh, no tanto en Argentina, pero en otros países he observado que los animales añosos, como son los mimados del campo, en general están excedidos en peso. Eh, y entonces eso es como, bueno, el gordito feliz del campo, y eso empieza a jugar como en contra de todo lo que venimos hablando, porque la obesidad complica metabólicamente casi todo. Y además empieza a complicar su locomoción, su capacidad de elección de la comida y de vuelta, empieza a jugar en contra de todos los factores que realmente queremos. Así que tener un animal en una condición corporal adecuada y a veces hasta medio punto menos de la condición, creo que es algo que puede favorecer a que el animal tenga bienestar, pero también pueda tener ese exceso de grasa que necesita si la requiere y al mismo tiempo no comprometer ninguna de las otras funciones o ayudar a que las otras funcionen como deben. Eh, Son animales que en general por este dolor los cambiamos de superficie, ni siquiera le prestamos atención, los cambiamos de un lote de una pastura verde a un piquete y del piquete los mandamos de vuelta a otro piquete o a otro tipo de pastura. Y ese cambio en la superficie, en el cambio en la locomoción, que un animal normal no tendría ningún tipo de inconveniente, creo que empieza a generar dolor y ese dolor empieza a complicar todo el resto, desde la locomoción hasta la reproducción. Entonces, creo que son factores a los que les tenemos que prestar atención mucho más que en otro grupo etario y que muchas veces implican tratamientos largos eh, que los propietarios o los sistemas no están adaptados a realizar. Si uno mira lo que pasa en la medicina humana, normalmente hay una serie de mecanismos que está comprobado, por ejemplo, tratamientos desde la fisioterapia, desde la rehabilitación y desde la generación neuronal cognitiva, desde la propriocepción, un montón de terapias que van asociadas al bienestar y en definitiva a la regulación metabólica de un montón de procesos fisiológicos que se requieren y que necesitan estar presentes para poder tener animales sanos, básicamente, pero no sanos solamente desde lo que vemos, sino sanos desde el punto de vista metabólico. Y sumado a todo esto, hay varias patologías endocrinas que realmente no tenemos en cuenta y que yo creo que las patologías endocrinas en los humanos son como altamente diagnosticadas y en donde todos sabemos que cuando vamos envejeciendo las vamos a tener, pero en los caballos creo que están subdiagnosticadas
y que les prestamos muy poca atención. Y no porque vayamos a hablar de pepideo, de síndrome metabólico, de hipotiroidismo, son bastante difíciles de abordar desde su diagnóstico y ha habido grandes esfuerzos para mejorar eso y tener paneles bioquímicos y diagnósticos mejores, pero creo que fundamentalmente no las tenemos en la lista de cosas que tenemos que tener en consideración. Y a veces las subestimamos en cuanto a lo que pueden producir y sobreestimamos nuestra capacidad de generar resultados con este tipo de animales. Eh, Capaz que es una mezcla de ambas cosas, de nuestra incapacidad diagnóstica, pero son realmente complejas de comprender y complejas de interrelacionar. Eh, Cuando vemos esto, todo el mundo asume que este animal tiene un problema metabólico, pero normalmente en los sistemas productivos, al menos en los que me toca, no vemos animales en este estado con un cartel en la frente que dice tengo PPD, porque están tan bien cuidados que, que a veces estos signos clínicos que son pro- prodrómicos o que tienen tanto valor predictivo, tienden a estar como, tienden a ser como subclínicos o se tienden a disimular frente al gran cuidado que tenemos en este tipo de animal. Entonces, eh, a veces vemos esto y lo asociamos a que, bueno, es la yegua peluda porque es la yegua que está vieja y ya sabemos que este tipo de yeguas tiene que estar así, lo asumimos como algo normal. Y a su vez, bueno, obviamente la yegua está sillona porque es vieja y a su vez le duele la mano porque sí, porque tuvo muchos cuadros de liminitis y porque sabemos que obviamente metabólicamente no está bien, pero aún así llegan a nosotros para reproducirse esperando más de lo que esa yegua puede dar. Y ni hablar de otras patologías que pueden presentarse con mayor o menor frecuencia. Entonces, cuando hablamos de PPD o de otras enfermedades metabólicas, lo puse simplemente porque cuando vemos todas estas siglas raras y proteínas y cosas que interactúan, estamos hablando de precursores que regulan o desregulan distintas hormonas y que no solamente tienen que ver con la reproducción, es como PPD asociado a la reproducción, tienen que ver con explicar por qué las yeguas no pueden seguir un ritmo estacional, por qué esas yeguas cambian el pelo más lento que otras yeguas, por qué esas yeguas tienen mayor predisposición a tener laminitis, por qué tienen mayor predisposición a tener enfermedades de otro tipo, eh, que muchas veces pasan desapercibidas o reaccionan más a la picadura de mosquito o tienen cosas que vemos todos los días y que quizás las pasamos por desapercibir y nunca nos ponemos a pensar por qué están ocurriendo. Pero lo que quiero demostrar con este cuadrito es que hay muchas hormonas que no son simplemente la LH, la FSH, la GnRH, que son con las que normalmente lidiamos, que tienen que ver con el bienestar y con la interrelación que tienen todo lo que vemos a nivel reproductivo con el resto de los órganos y de sus disfunciones inclusive. Entonces, me encanta esta frase, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, porque los veterinarios en general creo que tenemos, me pasa todo el tiempo a mí, no sé ustedes, pero eh, somos personas macroscópicas y que intentamos, eh, el doctor Miragaya siempre dice esto y a mí me encanta, eh, intentamos ver todo desde nuestros ojos y intentamos, para nosotros es más fácil asociarlo causa-efecto y cómo lo resolvemos. Es, creo que una deformación profesional dada bueno, por nuestras extensas carreras y tratar de encontrar soluciones a patologías realmente complejas. Pero lo que quiero decir con esto es, necesitamos pensar en que todo ese cuadrito que mostré anteriormente está pasando en esta yegua si queremos resolver y si queremos tener una comunicación con el cliente distinta de lo que tenemos hoy y explicarle que muchas de las cosas que él quiere lograr con ese animal no van a poder ocurrir, o al menos no como él espera. Entonces, hay procesos fisiopatológicos de los que estos animales no pueden escaparse y con los cuales nosotros tenemos que lidiar y no hacer de cuenta que no está pasando nada en el medio. En las mujeres, eh, la senescencia reproductiva ocurre eh,
a los 50 años y tenemos un factor muy común y muy discutido y ¿estás menopáusica? No estás menopáusica. Voy en vía de, ya casi llego a la menopausia o no llego a la menopausia. En las yeguas tengo la sensación, o por lo menos en mi experiencia, que eso no es así. Parece que una yegua pudiera reproducirse para siempre y para siempre. Eh, en los últimos años, en la universidad particularmente, tuvimos muchas derivaciones de yeguas muy complejas reproductivamente, de muchos años, y muchos padrillos complejos, y realmente no veo que haya una real conciencia sobre lo que implica reproducir una yegua de 25 años. Ahora, cuando uno piensa es, si yo quiero reproducir a mi abuela, y a todos nos parece casi ridículo, ¿no? Decís, che, mi abuela está re bien, pero no podría tener un hijo, o no podría estar sujeta a un tratamiento de infertilidad. Sin embargo, esa conciencia que tenemos entre los humanos, no la tenemos en las yeguas, y dado que la longevidad de las yeguas aumentó, como expliqué al principio, hoy vemos claramente procesos de senescencia reproductiva durante muchos años. Y cómo esos procesos, porque son yeguas en los centros o en nuestros sistemas donde trabajamos, ya sabemos que esa yegua empezó un proceso y que año a año la venimos siguiendo de cómo va a ir empeorando todo lo que, a pesar de todo lo que nosotros hagamos. Entonces, dado que sus mecanismos compensatorios ya están agotados, es muy predecible lo que va a ocurrir con esa. Sin embargo, cuando nosotros decimos, esta yegua tiene un 25% de recuperación y no podemos esperar más de ella, el dueño del centro o el dueño de la yegua o el cliente nos dice, no, 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 bueno, hazte todo lo que puedas porque necesitamos seguir teniendo potrillo de esta yegua. O cuando al final de la temporada decimos, esta yegua solamente podemos sacar un embrión, te miran como diciendo, ah, sos malísimo, tu trabajo pésimo porque ¿cómo tengo solamente un embrión de esta yegua que tiene 24 años? Entonces, las yeguas se ven bien y nuestros resultados quedan sujetos a algo que nosotros, hagamos lo que hagamos, muy probablemente no podamos resolver. Y no es por tener una mirada fatalista, sino es por tener una mirada un poco más realista, eh, y que me ha costado mucho con los años tratar de entender que no siempre uno se puede poner la capa de superhéroe y tratar de resolver eso, porque llega un momento que los mecanismos no colaboran. Cuando uno tiene una yegua de 13 a 17 años, las yeguas todavía tienen mecanismos compensatorios que pueden ir ayudándonos pero a partir de ahí todo va, todo va en decadencia y muchas veces simplemente hagamos lo que hagamos mucho más complejo de lo que nosotros podemos ver. La senescencia reproductiva en yeguas está caracterizada y está muy bien caracterizada por un montón de signos clínicos. Vemos menos números, vemos menos cantidad de menos folículos desarrollándose en las yeguas, hay cambios degenerativos en el endometrio, aún así paseamos el endometrio, entonces sacamos el embrión y así podemos seguir manteniendo esas yeguas en reproducción. Luego vemos que los embriones la recuperación por ciclo de esas yeguas empieza a bajar, eh, pero bueno, ahora tenemos la posibilidad de hacer OPU y ICSI, entonces empezamos a trabajar con esas yeguas y metemos a las yeguas en ese tipo de programas. Entonces, también sabemos que esas yeguas tienen un menor desarrollo embrionario en muchos casos y que esos embriones no logran sobrevivir, entonces ahora estamos buscando la forma de tratar de bypassear. Los clones han ayudado mucho porque todas esas yeguas importantes, al menos en el polo, hoy tenemos yeguas jóvenes con las que trabajar y seguir reproduciendo. Así que vamos bypasseando y bypasseando procesos, pero aún así, eh, por ejemplo, en un centro de embriones que tiene más de 400 donantes, donde tengo la posibilidad de trabajar, no hay un solo diagnóstico de ninguna enfermedad metabólica, ni clínica ni de laboratorio. Y cuando uno habla de esto y de por qué esa yegua tiene un 25%, volvemos a la misma discusión si tiene endometritis o no tiene endometritis, y es solo eso. Y no es que no es una discusión que no tengamos que tener, sino es una Si discusión quieres agua. que creo yo que tiene que tener muchos más aspectos que esos, no solo para la yegua, sino para que nosotros encontremos mejores explicaciones a lo que esa yegua está haciendo. Entonces, desde este punto,
no quiero extenderme tanto con lo reproductivo, si quieren lo podemos discutir en las preguntas, pero creo que es una conjunción de cosas y esta es simplemente un pantallazo de lo que está pasando y que en principio tenemos que tener como ventana grande, decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para tener una estrategia para estas yeguas, para primero tener una dieta que estas yeguas puedan consumir y que sea adecuada en cuanto a sus requerimientos, consumo? ¿Cómo vamos a hacer para afrontar el dolor que esta yegua tiene? Me han tocado casos en yeguas que ni siquiera pueden llegar a la manga del dolor que tienen, o bueno, algún impedimento locomotor, y aún así es de imperiosa necesidad seguir reproduciéndolas, y uno empieza como con un dilema un poco ético de decir, che, ¿realmente vale la pena esto que estoy haciendo? ¿Realmente me funciona acá? ¿No debería estar diciendo otra cosa? Y pocas veces discutimos de eso, discutimos de nuestra eficiencia, de cuán buenos tendríamos que ser resolviendo eso y cuántas herramientas tenemos para resolverlo, y pocas veces cuando tenemos que dejar que una yegua deje de reproducirse, decir, hasta acá llegamos. Para mí ha sido un aprendizaje de los últimos años porque lo que nos ha llegado a través de este sistema en la universidad ha sido yeguas que ya muchos excelentes veterinarios habían intentado y nos llegan a nosotros, en donde tenemos que hacer un planteo más general y decir, bueno, esto va a ser posible y todo esto no va a ser posible, en tiempo y en dinero. Em, Porque a veces también sucede que uno plantea una solución como taxativa, pero esa solución tiene que ser mantenida en el tiempo. Por ejemplo, una suplementación en una dieta o un tratamiento metabólico para una enfermedad metabólica, o no son cosas que van a tener un efecto, causa-efecto, tipo pongo un antibiótico, curo la endometritis y tengo un resultado negativo. Y eso requiere de una estrategia y requiere de que el dueño de esa yegua realmente entienda que son procesos que vienen en deterioro y que yo lo único que voy a intentar hacer es tratar que no se deterioren a la misma tasa a la que lo estaban haciendo. Y eso es bastante difícil a veces de explicar porque no tiene una causa-efecto directa. Entonces no tiene un resultado directo de lo que nosotros estamos haciendo, estamos ejecutando. Sin embargo, muchas veces cuando uno explica el panorama general, creo que uno tiene un mejor resultado general de lo que puede esperar de la yegua, tanto con el cliente como con la yegua misma. Eh, entonces, para finalizar, creo que tenemos muchas herramientas con las cuales trabajar, mucho que discutir de cómo aplicamos estas herramientas que muchas veces funcionan con un animal individualmente, cómo las traspolamos a un grupo de animales en nuestros sistemas donde hay un número importante de animales, cómo traspolamos lo que sabemos que individualmente pasa a una masa, cómo generamos protocolos y medidas de control mejores para adaptadas a cada sistema, y cómo pensamos en este grupo etario que es tan importante de una manera un poco diferente. En definitiva, estoy dejando más dudas que certezas, pero era un poco mi aproximación a que creo que no hay recetas, no hay. Creo que implica mucho conocimiento poder abordar las yeguas desde otro lugar, y implica un trabajo en equipo que muchas veces no asumimos como tal. Creo que la función de los nutricionistas y la función de la clínica, en este caso, junto a la reproducción, es indisociable, y a veces tenemos que plantearlo de esta manera porque eso requiere un presupuesto mayor. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo mantener esta aproximación, y cuando hablamos de cómo va a ser en el tiempo esto, creo que es tan importante plantearlo así como tan importante eso como decidir específicamente qué vamos a hacer y de qué manera vamos a abordar estas yeguas médicamente. Así que, bueno, dejo más certezas, más dudas que certezas, pero creo que la función de todos es tener clientes felices y caballos felices. Así que desde ese punto de vista es que planteé este tema para que lo podamos discutir ahora y para seguir pensándolo en el futuro. Mil gracias. Muchísimas gracias, Cata. Brillante la presentación y me encantó
Me encantó sobre todo porque es algo que se viene, ¿no? Cada vez estamos más, el mundo entero es más consciente de Caballo Gismonte y, y empieza a ser un problema y tiene una implicancia ética que es difícil, es un gris que es difícil meterse, ¿no? Pero bueno, es una realidad y la tenemos que afrontar porque es parte de nuestro sistema productivo. Y, y preguntas, bueno, tenés eh, muchas felicitaciones, ¿no? Y Gracias a sobre, todos. bueno, ¿alguno tiene una pregunta? Marcela decía, hay tiempos biológicos que marcan las posibilidades que como seres vivos tenemos todos. Y esa, coincido con vos, Marcela, pero estamos todo el tiempo, desde lo tecnológico y desde lo biotecnológico, rompiendo esos límites. Y creo que los caballos como especie y como nuestro manejo con ellos, y el avance rapidísimo que tienen las biotecnologías, como hoy mostró Gabriel y Belén, hacen que, hacen que vayamos empujando esos límites, esas vallas, mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de asimilar muchas veces. Entonces, creo que ahí está como el balance que tenemos que hacer y el balance que nosotros como colegas y como propietarios y lo planteo de forma general, tenemos que decir, che, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar con esto? O sea, si hay dolor, si hay imposibilidad de poder poner todos los recursos a disposición, realmente tenemos que seguir intentando. Y para mí es mucho más fácil decir sí, voy a seguir intentando que decir no, hasta acá llegué. Porque la frustración que uno siente cuando eso pasa y la parte emocional que le implica el cliente es re difícil de manejar. Y nunca se habla de eso, nunca se habla de decir, bueno, ¿cuándo tenemos que hacer eutanasia a una yegua? ¿Cuándo tenemos que decir, bueno, hasta acá llegamos? Y no es solo una cuestión de costo, sino una cuestión de lo que es biológicamente posible, porque es muy difícil definir ese punto. Y no tenemos un panorama, nos encantaría tener un laboratorio que diga, bueno, a partir de tener un folículo en el ovario, paramos, porque automáticamente tenemos una biotecnología que supera eso que estamos planteando. Entonces, al menos para mí, es re difícil encontrar ese límite de decir hasta dónde digo que no entre lo que necesita el cliente, necesita el medio que nosotros buscamos de esa yegua y necesitamos nosotros médicamente. Entonces, al menos para mí, decir cuándo esa yegua está descartada de la reproducción es todo un tema en sí mismo. Sí, es muy difícil. Es difícil porque hay yeguas que no las olvidas nunca, ¿no? O sea, estos caballos, y más en las yeguas que no siempre, a veces le sacaste uno o dos y son estas cosas, ¿no? Y sigue con la esperanza y sigue No, y nos con pasa una... a todos que te dicen, pero ya que estamos, vos no podés sacarle un embrión más, porque viste que los últimos 4 años me dio solamente un embrión y se me murió. Y vos decís, lo entiendo, realmente es comprensible, pero eh, necesito hacer muchos análisis antes de poder decir, ¿vos estarías dispuesto a pagar por todo esto antes de que yo te pueda decir cuánto es posible dar esta yegua? Me acuerdo de un caso muy concreto, anecdótico, pero que sucedió de un cliente nuestro acá, muy cerquita, con caballos árabes, en donde el señor me llama porque tenía muchos problemas reproductivos. Entonces fui, me maté haciendo análisis de la yegua, analicé el sistema. Cuando me pongo a cargar todos esos datos, el señor ya estaba bastante viejo, pero yo había trabajado con él mucho tiempo, me pongo a cargar los datos para hacer un análisis un poco más estructurado, digamos, y poder presentárselo, y me doy cuenta que la mayoría de las yeguas tenían más de 17 años. O sea, lo que él consideraba un problema reproductivo y lo que yo originalmente había considerado como un problema reproductivo, en realidad solamente tenía que ver con una cuestión de edad de la yegua y que su población de yeguas había envejecido con él. Entonces dije, bueno, ¿cómo le digo a este señor que en realidad los datos están bien, los indicadores están bien para la edad que él tiene en su yegua? Su yegua envejecieron con él y yo no sé cómo aplicárselo. Eh,
Y bueno, tuve una charla larga con él y me dijo, sí, la verdad que tenés razón, porque hace mucho tiempo que no incorporo yeguas. Entonces, el 80% de su población eran viejas. eh, y simplemente no había un problema productivo, había un problema de envejecimiento de la población. Y creo que por eso digo, o sea, no estoy tratando de resolver nada ni de juzgar a nadie, simplemente hacer un planteo porque implica que trabajemos con otras personas, con otros profesionales, que trabajemos con otros, con visiones distintas y que pongamos en juego muchas de las cosas que damos por sentadas que están bien. Obviamente, obviamente. Y para colmo, dentro de esto de la biología, después ves algunos ejemplos que son increíbles, ¿no? Llevo de 30 años que vienen hace 25 años dando un potrillo por año y vos decís, ¿cómo puede ser esto, no? Que otra vuelta hicimos un análisis de registro de criollo y hubo que confirmar muchas, porque era increíble, ¿no? Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿No? Y sí los hay excepciones, pero bueno, hay que saber medir las cosas como son y tratar de darle una dimensión real a un problema de evaluación de ciclo de vida y tratar de ser sinceros con el animal y con el propietario, pero realmente es difícil, cada caso es individual y cómo poner el punto de corte realmente eh, es muy individual. Y se ponen en juego un montón de cosas. Por ejemplo, Debbie recién hablaba de los padrillos. Hace 2 semanas nos llamaron para congelar semen de un padrillo de 36 años. Entonces es como, no voy a congelar semen de ese padrillo, pero no solamente porque el semen está mal, sino porque no es capaz de saltar, no es capaz de poder mantenerse, no es capaz de poder compensar su función cardíaca al hacerlo, porque en el momento en que eyacule se van a poner en juego un montón de mecanismos. O sea, es mucho más amplio que simplemente colectar y tratar de hacer lo mejor que se pueda con ese semen. Eh, el caballo no podía ni pisar, entonces es como que a veces te pone en un lugar de, de tener que elegir qué hacer, que no te pasa en otros momentos de la vida de los animales, y que es re difícil, porque no solamente que no obtenés resultados, sino que además para obtener resultados es extremadamente caro, y muchas veces ni siquiera todas las herramientas están en tu mano, justamente tenés que trabajar con otros. Entonces creo que cada vez, al menos en mi experiencia, cada vez tengo más de este tipo de situaciones en donde realmente implican charlas de 1 hora con el cliente, eh, cada vez más frecuentemente. Sergio tiene hace rato la mano levantada. Disculpa, Sergio. Abrí micrófono nomás y cámara y bienvenido. Eh, no te preocupes, Pablo, está todo bien. La verdad, Cata, te felicito, una excelente presentación. Yo quería hacer simplemente un comentario y hacerte una pregunta. Eh, el comentario es que en todas las disertaciones de esta mañana, incluida la tuya, noto que está el problema que en general se nos provoca a todos los que trabajamos, que es el tema de que eh, todo el mundo te dice, pero esto es muy costoso de hacer, digamos, ¿no? Esto es caro de hacer. Yo creo que hay una gran diferencia entre lo que es caro y lo que es costoso. Digamos, caro es aquello que pagás de más por algo que no lo vale. Costoso es un análisis hormonal o un tratamiento para ver qué es lo que se puede hacer o en dónde estamos parados. Entonces, ahí creo que hay algo que no depende simplemente de nosotros, sino que depende de la ansiedad y la poca predisposición que hay a pagar por análisis que te digan verdaderamente qué es lo que está pasando, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con el tema de las yeguas criollas, ¿no? Porque yo lo que quería preguntarte es si este conglomerado de problemas tiene alguna característica que diferencia las razas con relación a esto, digamos, ¿no? Porque yo que trabajé mucho con criollas, te digo que las criollas tienen 20 años y están súper fértiles, digamos, y no tendrías tanto problema.
pero quería saber tu opinión al respecto, si hay grandes diferencias interraciales entre lo que uno considera una yegua anciana y una yegua con características reproductivas. Sí, Sergio, creo que las hay. No tenemos nada eh, de todo lo que he repasado últimamente con yeguas viejas, no tenemos mucho que hable sobre eso. Y para mí es un temazo el que estás planteando, porque para mí no es lo mismo una yegua de polo que fue donante de embriones durante 20 años en su vida, teniendo una exposición y un grado de agresión que nosotros normalizamos, pero que existe a nivel tejido, eh, a nivel endometrio, a nivel, bueno, de todo lo que hacemos. Y no es lo mismo tener esa yegua, independientemente de que la vejez va a ser lo mismo, no es lo mismo tener esa yegua y tratar de reproducir esa yegua a una yegua que quizás tuvo dos potrillos en su vida y que quizás hoy llegue en esas condiciones de vejez, pero bueno, reproductivamente ha tenido mucho menos agresión que, que una donante de embrión. Entonces, para mí el panorama cambia, por eso digo, para mí hay razas que son más longevas que otras, por otro lado, hay razas que en donde sí está reportado que su senescencia reproductiva comienza un poco antes, eh, pero de todas maneras, creo que en los criollos, en poco tiempo vamos a ver cambios en su perfil de esta rusticidad reproductiva que tienen, porque están siendo seleccionados como animales deportivos y eso en todas las razas ha sido en detrimento de su condición reproductiva y de su fertilidad, así que creo que también lo vamos a observar. Y lo que sí veo es que si bien esas yeguas tienen mejor condición reproductiva, tienen peor condición de estatus ambiental. Está como menos instalado en el ámbito de los criollos, al menos de lo que me ha tocado estos últimos 5 años donde explotaron los criollos y la reproducción, al menos para mí, tienen menos instalado el cuidado que esa yegua tiene que tener. O sea, en el polo, en los caballos de carrera, en otros ambientes, no me relaciono tanto con caballos de salto, pero creo que puede llegar a ser lo mismo, está mucho más instalado como el cuidado que ese animal tiene que tener con los años. El criollo está sujeto como al mito de que como es rústico se banca todo aún siendo viejo. Y eso es algo en lo que tenemos que empezar a educar porque están aplicando nuevas tecnologías y esas tecnologías necesitan adaptar los sistemas. A mí me gusta mucho que pensar en, o al menos trato, en que nosotros manejamos sistemas en Argentina, no manejamos tanto animales individuales. Entonces, en esos sistemas y en esas razas en donde nos involucramos y nos comprometemos, creo que los criollos en poco tiempo van a tener que empezar a pensar en este tipo de cosas y abandonar el mito de la rusticidad y por eso tienen que estar en estas condiciones, porque están entrando en contra, como en disonancia entre lo que pretenden con el caballo y en esto de incorporar la vida deportiva de ellos y lo que tenemos en los sistemas. Estamos como hace 20 años atrás en el polo donde pasamos de la manada a empezar a tener embriones, embriones, embriones y empezaba a haber una disonancia entre la preparación que tenía el sistema para captar esas tecnologías con respecto a lo que estábamos haciendo con los caballos eh, a nivel deportivo y a nivel reproductivo. Entonces, creo que con los criollos, o al menos lo que he visto en mi experiencia, y creo que en los criollos va a pasar exactamente lo mismo. Va a haber una disonancia grande en eso que estamos generando. Y a partir de la incorporación de tecnología, es incorporación de precios en la venta de los potrillos y eso se traslada directamente a los sistemas y en generar mejores condiciones. Todavía en los lugares de punta, obviamente, eso sucede mucho más rápido, pero acá en el interior creo que eso va ocurriendo de a poco y requiere de un cambio de mentalidad en los productores, digamos. Gracias, Cata. No, no te quiero sacar más tiempo porque esto da para mucho, pero quiero dejarle espacio a otra gente también que quiere preguntar. Así que te felicito por la presentación otra vez y te mando un cariño grande como siempre. Buenas tardes, Catalina.
Adelante, Le, Daniel. le, qui- le quisiera, Pablo, eh, dentro de la cría del pura sangre chilena, que es muy similar al criollo que ustedes tienen, eh, lo tradicional juega un papel fundamental dentro de lo que es cría, competencia, incluye la reproducción. Eh, en lo tradicional, las hembras van a doma a los 3 años, acá al menos, y, y casi todos los sistemas de crías en los cuales uno escucha o tiene algún conocimiento, las preñan enseguida a los 3 años, con una justificación de que tengan un mayor desarrollo físico, cosa que creo que es como el mismo ejemplo que daba del preñar a la abuela, que es el mismo ejemplo en este caso de preñar a una adolescente. Eh, Eso está muy anclado en lo que tiene que ver con la tradición del caballo chileno, pero ahí me resulta una duda, porque dentro, desde que comienza el Congreso hasta ahora, que ha sido un paso por todas las realidades del caballo, ¿qué sucede en este caso o cómo llegan estos, cuando empieza esto a suceder desde muy temprana edad, llevando reproducción estas yeguas? eh, ¿Cómo nosotros pudiésemos tener una proyección de una vejez desde el punto del bienestar de esa yegua cuando ya van a la, a la condición de caballos gerontes? Eh, Considerando el bienestar siempre por delante sobre el interés de la industria. Mira, desde el punto de vista reproductivo hay dos factores que sabemos que son los principales cuando queremos analizar cualquier tipo de indicador. Uno es la cantidad de partos por año, o sea, cantidad de partos en su vida, digamos, eh, que es un factor decisivo, y la otra es la edad. Y no corren en simultáneo, no es que uno condiciona al otro, sino que ambos van a afectar la condición reproductiva al momento, porque son factores, yo les digo de agresión, no sé si es la palabra correcta, pero son factores que definitivamente van a cambiar muchas cosas dentro de lo que va a suceder a nivel reproductivo en ese animal viejo, digamos. Eh, Hay estudios que hablan de cada uno por separado y en conjunto, y creo que la capacidad de obtener una cría más, creo que no va a modificar tanto a lo largo de su vida si va a tener 8, 7 o 6 potrillos. Hemos tenido la experiencia acá de tener muchos donantes de embriones de 2 años y medio, 3 años, y que antes como las venimos chequeando para ver exactamente cuándo ocurre su pubertad y empezar a trabajar con ella. Y si bien sabemos que tiene una menor tasa de recuperación en algunos casos, aún así esas yeguas han sido expuestas durante años y esas son las donantes que tenemos hoy. Los sistemas de embriones empezaron teniendo yeguas, esto que te digo, la población de viejas eran yeguas viejas porque estaban probadas por su genética, y hoy tenemos una población de yeguas viejas que yo digo, muchos años trabajé con animales donantes, o sea, con yeguas donantes de embriones y con pura sangre al mismo tiempo. Y siempre digo y sigo insistiendo en que una donante de 14 años es como una yegua pura sangre de 24. eh, Cuando uno hace una biopsia y observa la biopsia de ambas, las edades son distintas, pero no hay nada y tenemos descripción de cuán grande es la irritación que nosotros podemos hacer con todo lo que hacemos para poder obtener un embrión, pero creo que tiene que ver con la condición con la que eso ocurre, la cantidad de partos, específicamente de lo que me preguntás, cómo han sido esos partos. Los criollos están mutando a tener partos completamente descontrolados, partos a campo, a tener partos controlados y la atención de esos partos. O sea, pasamos de tener un 10% de yegos que tuvieron una distosia a campo y que nunca nos enteramos y nunca controlamos su cervix ni nada de eso, a tener sistemas mucho más controlados, y eso por un lado mejora, pero por otro lado anticipamos el momento de la reproducción de esa yegua, y eso va como tomando un equilibrio que yo verdaderamente no puedo saber cuál es el impacto que va a tener, pero sí sé
que son factores que tenemos que siempre tener en cuenta a la hora de tratar de comunicarnos con los clientes. Y el ejemplo que puse de la abuela creo que es muy gráfico, o sea, a ninguno se nos ocurre reproducir a nuestra abuela. Sin embargo, en los caballos lo hacemos todo el tiempo. Y no solamente que lo hacemos, sino que además pretendemos un resultado como si fuera una yegua joven. Y por cada yegua o problema que nosotros estamos, o sea, la diagnosticamos cuando ya tiene signos clínicos. Pues, o sea, cuando ya la yegua tiene un cartel que dice soy vieja y no puedo reproducirme más. Mientras tanto, seguimos probando. Y hay un montón en el camino que deberíamos haber sacado, de acuerdo a los datos, eh, que deberíamos haber sacado del sistema antes, y no lo hicimos por alguna razón, y no sé bien cuáles son esas razones, porque no sé bien cuál es el límite. Y eso es lo que yo estoy planteando. Hay yeguas, mira, en un análisis que hicimos sobre un grupo de donantes, alrededor de 25 donantes, evaluamos que más de la mitad hace 3 años que producen 1 o 0 embrión. Entonces vos decís, che, estas yeguas las tengo que seguir dejando. ¿Cuál es la aproximación desde el punto de vista comercial y cuál es la aproximación desde el punto de vista médico de esta yegua? Es grande el número que te estoy diciendo. O sea, llevan más de 3 años sacando un embrión 0. Entonces, decís, bueno, y esa yegua sigue. ¿Cuánta pérdida de dinero hay en ese proceso? Solo por no tomar en consideración y no decir, che, hasta acá llegamos con esta yegua. Todo el tiempo hablamos de cómo hacer para reproducir más y mejor, pero nunca hablamos de la otra parte, y esa es la parte que yo no estoy pudiendo manejar muy bien en mi propia práctica, y, y no tengo muy claro cuándo decir basta hasta el día de hoy, y lo estoy planteando como un problema, creo que sistémico. Y el problema se agrava mucho en las puras, porque realmente las puras son todas viejas cuando tienen un valor de progenie. O sea, no hay forma que, no sé, cualquier hija, o sea, la madre de cualquier ganador del Nacional, ya reproductivamente está entrando, o sea, simplemente porque así son los ciclos biológicos, ¿no? Generalmente las mejores crías, la tercera, la cuarta cría, y a eso súmale más la gestación, total 5 años, pum, pum, se acabó. Y ahí es donde tiene un valor agregado terrible, o sea, ya el hijo tiene $10.000 solamente por ser hijo. Y Y agregale que no tenemos herramientas, Pablo. O sea, con los pura sangre de carrera te quedas rápidamente sin herramientas para poder producir otro tipo de potrillos que no sean por servicio natural, entonces como que estás renegando con algo que no va para ningún lado. Es complejo. En la pura sangre, yo trabajé más de 10 años con pura sangre y es realmente complejo porque te quedas sin herramientas muy rápidamente. Eh, Sobre todo si sos veterinario ambulatorio y sobre todo si, si el dueño no está entendiendo que tenés muy poco para hacer. Y muchas veces, inclusive desde lo reproductivo, desde estrictamente lo reproductivo, eh, uno dice, bueno, no sé, hace un trabajo increíble para tratar de curar una yegua endometritis, la curó, hace una biopsia, la biopsia indica que esa yegua es muy poco probable que llegue con un potrillo a término, uno le plantea eso al dueño y dice, mira, la yegua ahora no tiene más endometritis, la biopsia indica que hay un alto compromiso del endometrio y que es muy probable que la yegua no llegue con un potrillo a término. ¿Intentamos? Depende de vos. Bueno, sí, la respuesta es sí, intentemos. Y cuando la yegua aborta a los 7 meses, sentís toda la responsabilidad en tus hombros. O al menos yo, como, ¿por qué abortó la yegua? Con toda la plata que gastamos, ahora tampoco voy a tener otro potrillo. Te quedaste sin herramientas, hiciste el mejor trabajo que pudiste y aún así pareciera que no está todo resuelto. Entonces, ¿en dónde le estamos errando? Le estamos errando en lo que estamos planteando, le estamos errando en el hecho de permitir que el dueño decida eso. Eh, ¿Cuál es el límite? No, no, realmente no lo sé y muchas veces siento eso que te digo, decir, hice todo esto, hice lo mejor que pude con las herramientas que tengo y aún así lo pude predecir que esto iba a suceder y aún así no me siento bien cuando sucede y el año siguiente vuelvo a tener esa yegua o la vendí
o la descartamos y la vuelvo a tener en otro aras y vuelvo a empezar de vuelta. O sea, no sé. Voy Sí, a seguir diciendo eso. Tengo más dudas que certeza con respecto a eso. y es complejo. Yo me acuerdo, yo estaba haciendo prácticas en un Aras y justo estábamos en un asado, ¿no? Y estaba Nelson, que era el que hacía la parte de repro. Hablaban de una yegua, el hijo corría, era una yegua de estas, ¿no? Que están en duda. Nelson, que hay que sacarla, que hay que sacarla, que hay que sacarla. Justo ese día corría el hijo, una de 2 años, gana debutando. Y bueno, estaba el dueño del Aras, dice, bueno, todo lo que dijiste, Nelson, ya sabes Acaba dónde de te lo ser. metes, ¿no? Y Nelson ya lo sabía, ¿no? Que no había forma de que esa yegua pudiera ser retirada con el hijo ganando a los 2 años, debutando, Por ¿no? eso, recién alguien decía el límite biológico que tenemos que entender, pero ese límite biológico se empieza a mezclar de todo esto que estamos hablando. Eh, y nosotros, en definitiva, estamos sirviendo a los caballos, a su salud, pero también a sistemas que se mantienen en base a algo que forma parte esencial y que es lo comercial. Entonces, ¿cómo lidiamos con todas esas cosas? Eh, yo creo que esto se nos plantea más a nosotros, los latinos, y más específicamente a nosotros, porque al menos lo que yo he visto en Estados Unidos tiene mucho más herramientas y es todo mucho más individual. Entonces, tienen más posibilidades de hacer cosas, tienen más posibilidades, la gente está acostumbrada a hacerlo de esa manera. En nuestro sistema se torna mucho más difícil en un sistema extensivo o intensivo, porque realmente es un desafío poner todo lo que lo que traté de mencionar hoy, a andar para animales. Ya suplementar animales ya es un desafío en sí mismo. Y saber cómo suplemento, cualquiera de nosotros que va y plantea un suplemento en un lote de animales, ya es toda una cosa que hay que controlar y estar seguro que se da y cómo y dónde. Y estoy hablando de un factor en una dieta para después tener un resultado reproductivo. O sea, mantener todas esas condiciones en un lote de animales viejos es complejo por donde se lo mire. Y creo que es un gran desafío que tenemos todos, empezar a, como a entender verdaderamente la importancia. He visto muchas yeguas que solamente se le da bola a lo reproductivo y decís, che, pero esta yegua está muerta de dolor, y siguen renegando, no sé, con un folículo anovulatorio, y decís, che, pero vos te fijaste que esta yegua le duelen las manos y no va a dejar de hacer eso que está haciendo porque eso es el producto del dolor. Y, y vos decís, bueno, la voy a tratar para el dolor se fue, y obviamente ese mecanismo tarda tarda porque además es vieja, todo tarda. Entonces tenés que tener la paciencia suficiente para esperar que ese ciclo se reanude y esperar que pueda hacer una ovulación. Y lo más complejo de todo es que generalmente no es un factor, son varios asociados. Entonces, la causa-efecto no es rápida, no es inmediata por la definición propia de la senescencia, y eso complica la percepción que nosotros tenemos sobre lo que tenemos que hacer. No, esto no está resultando, ¿para qué voy a suplementar si al final tantos días de suplemento y mirá la plata que me hiciste gastar y no tengo ni un embrión? Entonces, bueno, nada, más de lo mismo que estoy tratando de poner en claro, digamos. completamente. Bueno, no sé si hay Carolina más. nos dice, creo que hay que proponerles a los dueños que cuando ya es el límite biológico o está el límite, guardar material genético para intentar nuevas biotecnologías. Y siempre hay nuevas opciones. Totalmente, y de hecho es lo que mencioné hoy. O sea, creo que hay mucho para hacer en ese sentido y que el límite está ahí. O sea, bueno, dejemos de hacer esto y podemos tener otras opciones a futuro si te parece que esta llegó a dar y si te parece que es necesario pagar, porque como es toda una cuestión de costo-beneficio, también tiene relación con eso. Che, ¿realmente a vos te interesaría pagar para tener todo esto y tener una mejor opción? Y probablemente con todo lo que contó Gabriel y lo que estamos leyendo en el último tiempo, tengamos muchas más soluciones biotecnológicas a muy corto plazo. Y la velocidad a la que se implementan, se desarrollan y se ponen a prueba en los sistemas, sobre todo en razas tan receptivas como el polo, es realmente increíble. O sea, eh,
yo vi el desarrollo tuve la suerte de ver el desarrollo de la transferencia embrionaria, que fue en una determinada cantidad de años, pero a partir de ahí se activó todo de una manera que hoy vamos incorporando tecnologías, cada 2 o 3 años tenemos una cosa nueva que estamos incorporando. Y eso implica training, eso implica percepción, implica pensar en lo que uno está haciendo, cómo uno lo incorpora a los sistemas, cómo los sistemas se adaptan a esa tecnología. O sea, es muy rápido el cambio y sin duda creo que eso es, si queremos conservar a ese material genético, sin duda que esa es una opción. Pero los dueños no quieren conservar el material genético, quieren conservar la, esa yegua y ese potrillo que lo quieren ver en el campo, porque toda la cría está teñida de la pasión de la que hablamos todos estos días, y la cría está teñida de esa esperanza de que ese potrillo que yo estoy viendo crecer llegue, crezca y haga lo que tiene que hacer. Y eso es lo que nos mantiene trabajando a todos y lo que mantiene a los propietarios invirtiendo dinero en esto, pero eso juega muy en contra de la racionalidad de decir, bueno, hasta acá llegamos.